Bueno, vamos a resolver nuestro problema 2 que nos dice que encontremos la derivada de esta función con el uso y sin el uso de esta fórmula, que es nuestra fórmula 4. Y nos dice que si podemos usar nuestra fórmula 4 para resolver la derivada de esta función y qué más tendríamos que saber para poder realizar dicha derivada. ¿Ok? Entonces, empecemos con nuestra función. Vamos a empezar derivando nuestra función usando la fórmula 4. Entonces aquí ponemos que usando la fórmula 4 podemos obtener y prima va a ser igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Ok? Entonces, la derivada de x es 1 por el segundo x cuadrada más 4 más esta por la derivada de todo este término, que es 2 veces x más la derivada de una constante 0. Por eso no la escribimos. Y simplemente tenemos que resolver x cuadrada más 4 x cuadrada más 4 más 2x al cuadrado, que nuestra derivada vendría siendo 3x cuadrada más 4. Entonces tenemos que y' va a ser igual a 3x cuadrada más 4. Y este resultado que tenemos aquí es nuestro primer resultado de derivar esta función con el uso de la fórmula 4. Entonces lo vamos a poner aquí. Ya hemos encontrado usando la fórmula 4. Ahora vamos a hacerlo sin usar la fórmula 4. ¿Ok? Entonces, sin usar la fórmula 4, sin utilizar la fórmula, tenemos que derivar por 4 pasos. Entonces, derivamos por definición. ¿Qué es derivar por definición? Es encontrar el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos nuestra función original dividido sobre delta x. Esta es nuestra definición. Esto es derivar por los 4 pasos. Derivar por los 4 pasos es resolver este límite. Entonces vamos a empezar con ello. Entonces vamos a tomar el límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra función evaluada en x más delta x, que significa que donde veamos x vamos a poner delta x. ¿Ok? Entonces ponemos x más delta x por x más delta x al cuadrado más 4 menos nuestra función original, que nuestra función original es x por x al cuadrado más 4. Todo esto dividido entre delta x. Este es el límite que tenemos que resolver.
todo se basa en esto. Ahora, ¿qué es el siguiente paso que hay que hacer para resolver este límite? Es de nuestra expresión de arriba factorizar un delta x, de modo que cuando factoricemos un delta x, con este delta x de abajo se eliminen. Entonces, eso es lo que hay que buscar hacer a la hora de resolver este límite. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de esta función. Entonces solamente hay que ir resolviendo usando álgebra para resolver esto. Entonces esto va a ser igual a x más delta x por x al cuadrado más 2 veces x delta x más delta cuadrada x más 4 menos por más menos x al cubo menos por más menos 4x. Ok, esto va a estar dividido entre delta x. Permítanme tantito. Entonces, ya teniendo, una vez realizando este producto, vamos a poder factorizar un delta x. Ok, entonces vamos a tomar nuevamente el límite cuando delta x tiende a 0 de todo este cociente. Ok, entonces vamos a tener por es x cúbica más 2x cuadrada delta x más x delta cuadrada x más 4x. Ahora por cada uno de estos más x cuadrada delta x más 2 veces x delta cuadrada de x más delta cúbica de x más 4 delta de x menos x cúbica menos 4x. Ok, entonces si se dan cuenta, este término se va a eliminar con este término, y este 4x se va a eliminar con este x. Que si se dan cuenta, solamente sobreviven los términos siempre que tienen delta x, delta x, delta x, delta x, delta x, delta x. Ahora, una vez eliminado esto, podemos factorizar un delta x. Entonces para eso voy a borrar lo que tenemos aquí arriba. Ok, ay caray, disculpen que apenas estoy aprendiendo a utilizar bien este programa y me estoy acostumbrando a escribir de esta forma. Entonces vamos a poder resolver el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente de este cociente. Ok, entonces aquí tenemos 2x cuadrada delta x más x delta cuadrada de x más x cuadrada delta de x más 2 veces x delta cuadrada x más delta cúbica de x más 4 veces delta de x.
sobre delta de x. Si se dan cuenta, todos los términos tienen delta de x, entonces vamos a poder factorizar el delta de x. Espérenme, dejen escribir la línea de quebrado. Ok. Entonces vamos a poner un delta de x por 2 veces x cuadrada más x delta x más x cuadrada más 2 veces x delta de x más delta cuadrada de x más 4, todo sobre delta de x. Y aquí es el paso donde aquí es el paso que yo les mencionaba, donde este delta de x se elimina con este delta de x. Entonces simplemente nos va a quedar el límite cuando delta de x tiende a 0 de, ya no hay un cociente, de 2x cuadrada más x delta de x más x cuadrada más 2x delta de x más delta cuadrada más 4. Que si hacemos propiedad de límites, es el límite de realizar la suma de cada uno, o sea, el límite de esto más 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 el límite de esto, que se resume en este tendría 0, este tendría 0 y este tendría 0. Entonces nos quedaría que el límite de esto valdría siendo 2x cuadrada más x cuadrada más 4, pero estos se pueden juntar, entonces vendría siendo igual a 3x cuadrada más 4, que si se dan cuenta, al resolver este límite nos dio exactamente el mismo resultado inicial. Entonces, derivar por los 4 pasos es muchísimo más tardado que con la fórmula 4. Entonces, ya resolvimos nuestra primera pregunta. Y nos dice que expliquemos por qué podemos resolver o utilizar esta fórmula para derivar esta función. Entonces, lo que nos está diciendo es por qué podríamos dada la función y es igual a x por seno de x, ¿por qué podríamos derivar esta función con esta fórmula? Si se dan cuenta, aquí u, vendría siendo u y esta vendría siendo b, que es en esta u y esta b de aquí de nuestra fórmula 4. Entonces sí podríamos hallar la derivada. Entonces la derivada vendría siendo la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Ok? Que la derivada de x es 1, entonces 1 por seno de x más x por la derivada de seno de x. Pero es aquí que no sabemos derivar un seno de x todavía. Entonces eso es lo que vendría siendo la respuesta de nuestra pregunta, que nos dice qué más se tendría que saber para poder utilizar esta fórmula. Entonces el seno de x más x por la derivada de x, que vendría siendo la derivada del seno de x, que es la que no sabemos.
Y con eso damos por finalizada nuestra pregunta 2 de nuestra serie de problemas. Hasta luego.